No te acerques a mi prometido. Magnate halla a su ex con un recién nacido en un refugio. Antes de iniciar este relato, te invito a dejar tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad te unes a esta historia. El motor del Ferrari SF90 se apagó con un ronroneo sutil frente a un humilde refugio situado en las afueras de Barcelona. Alejandro Vargas, ataviado con un traje a medida de diseño francés, permaneció un instante en el asiento del piloto, contemplando a través del parabrisas la estructura deteriorada que clamaba por una remodelación inmediata. Nunca se habría imaginado pisando un lugar como aquel, pero el Consejo de Administración había enfatizado que debía ocuparse personalmente de la entrega de la contribución benéfica. Mientras sus dos ayudantes descendían contenedores con alimentos y artículos esenciales del compartimento trasero, Alejandro consultó su reloj de platino. Pretendía invertir apenas unos instantes en esa parada, rubricar algunos papeles, intercambiar apretones de manos y regresar a su despacho justo para una conferencia virtual vital con un consorcio de inversores asiáticos. Eficiente, directo, sin interrupciones. El ambiente del refugio exudaba un aroma antiséptico fusionado con café rancio. Una voluntaria de cabellos plateados se aproximó con una sonrisa cálida y le señaló que la siguiera por un corredor angosto adornado con afiches de iniciativas solidarias. «Por este lado, señor Vargas», indicó con tono gentil. «La gerenta lo aguarda en el salón principal». Alejandro avanzó tras ella sin desprender la vista de la pantalla de su móvil, donde las alertas no cesaban, transacciones, correos electrónicos, avisos pendientes. Su existencia se condensaba en ese aparato. Alzó la mirada solo un segundo para observar la secuencia de portones a cada lado del pasillo, tras los cuales se oían sollozos infantiles y susurros de mujeres fatigadas. Al alcanzar el umbral de un amplio salón iluminado, experimentó un sobresalto en el pecho. Entre un conjunto de mujeres acunando infantes, identificó un semblante que no esperaba reencontrar jamás. Su aliento se entrecortó. Los cabellos castaños oscuros de Isabel estaban atados en un moño desaliñado, y sus ojos avellana lo observaron con un destello de asombro y temor. En su regazo, un infante se agitaba con un gemido, envuelto en una cobija azul clara. Un neonato. «Señor Vargas, ¿se encuentra bien?», inquirió la gerenta con voz inquieta. Alejandro apenas registró la consulta. El universo se contrajo a esa mujer que tanto le había herido perder y al niño que ahora presionaba contra su torso. Sintió un escalofrío ascender por su nuca al percatarse de un rasgo inconfundible. El pequeño exhibía un lunar debajo del ojo izquierdo, idéntico al que su padre, su abuelo y él portaban. Isabel bajó la vista y se dirigió hacia una salida lateral. La premura lo impulsó. «Isabel, detente», exclamó con un matiz que no ocultó su fusión de ira, perplejidad y un asombro de anhelo. Ella se paró, pero no se volvió. Sus hombros vibraron mientras el infante lloraba con mayor intensidad. Alejandro dio dos zancadas que parecieron eternas y se plantó a su lado. «¿Cuándo ibas a informarme?», interrogó en un murmullo áspero. Su voz se quebrantó al concluir la oración. La gerenta intuyó que no era su momento para mediar y se retiró junto a las otras mujeres que observaban con curiosidad la escena. El mutismo que persistió entre ellos se sintió como una opresión torácica. Isabel inhaló profundamente antes de girarse. Sus ojos enrojecidos rebosaban lágrimas reprimidas. «Alejandro, es mío», insistió él con un hilo de voz. Conocía la respuesta, pero requería oírla de sus labios. Isabel apretó más al niño como si lo resguardara de algo. «Se llama Mateo», articuló por fin en un susurro tan tenue que tuvo que leer sus labios. «Tiene 4 semanas». El corazón le martilló en los oídos. Su hijo, un hijo cuya existencia ignoraba. Avanzó un paso, pero Isabel retrocedió por instinto, como si temiera su contacto. El rechazo le dolió más que cualquier impacto. «¿Por qué?», cuestionó con voz entrecortada. «¿Por qué te esfumaste así? ¿Por qué nunca me revelaste que estabas encinta?». Una lágrima surcó su mejilla mientras el pequeño Mateo sollozaba en sus brazos. «No todo es como supones», replicó Isabel con un temblor en la voz. «Hay aspectos que desconoces, aspectos que...». El llanto del infante la cortó.
Procuró sosegarlo, meciéndolo con ternura. Alejandro sintió un nudo en la garganta al verlo tan vulnerable, tan similar a sí mismo en las instantáneas familiares de su infancia. «No te vayas de nuevo», dijo. «Esta vez no permitiré que partas sin contarme la verdad». Isabel respiró con esfuerzo, como si debatiera entre huir o permanecer. Al cabo, asintió con un gesto exhausto. «De acuerdo, pero no aquí, no ante todos». Alejandro extrajo su teléfono y sin vacilar comenzó a anular compromisos. Esa tarde debía dedicarse a ellos, a desentrañar lo sucedido. Mientras tecleaba un mensaje a su asistente, una interrogante le abrazaba por dentro. ¿Cuánto de su pasado había sido falaz? ¿Qué la impulsó a ocultarle algo tan trascendental? Al finalizar las cancelaciones, levantó la vista y halló los ojos de Isabel clavados en él, colmados de melancolía y algo indefinible. Tal vez arrepentimiento, tal vez pavor, tal vez ambos. ¿Podemos ir a otro lugar a conversar?, preguntó ella con voz casi inaudible. Por supuesto, contestó él sin titubear. Isabel ajustó al infante en el portabebés con manos trémulas. Mientras se dirigían a la salida, Alejandro notó que sus piernas pesaban como plomo. Cada paso lo aproximaba a un diálogo que podía transformar su vida irrevocablemente. Afuera, el sol vespertino incidía sobre el pavimento ardiente. Alejandro abrió la puerta posterior de su vehículo para que Isabel colocara al pequeño Mateo con precaución. Mientras verificaba que el arnés estuviera seguro, Alejandro sintió su corazón palpitar con más vigor del que recordaba en años. Se instaló al volante e inhaló hondo antes de encender el motor. No sabía qué era peor, las revelaciones inminentes o todo lo que aún desconocía. «¿A dónde deseas ir?», inquirió con voz seca. «Hay un café a unas cuadras de aquí», respondió Isabel sin mirarlo. «Allí estaremos tranquilos». «Está bien». El recorrido transcurrió en silencio. Cada semáforo era un recordatorio de que nada sería igual. Al arribar, Alejandro buscó un rincón apartado, lejos de ojos indiscretos. Al aparcar, volvió el rostro hacia ella, pero Isabel mantenía la vista fija en el rostro dormido de Mateo. Sintió que algo se fragmentaba en su interior al verla tan delicada y al mismo tiempo tan remota. «Vamos», dijo con un hilo de voz. Descendieron del auto y caminaron hasta la entrada del café, cada uno cargando su propio fardo invisible. El café estaba casi desierto. Solo un par de clientes charlaban en mesas junto a las ventanas, mientras un mesero chequeaba su teléfono tras el mostrador. El aroma a café fresco y pan horneado impregnaba el lugar. Alejandro seleccionó una mesa en un ángulo recóndito donde nadie pudiera oírlos. Isabel se sentó frente a él, acomodando con esmero el portabebés en una silla. Mateo seguía dormido, con los puñitos cerrados a la altura del pecho. Por un momento, Alejandro se permitió admirar a su hijo en silencio, intentando asimilar que esa diminuta criatura era parte de él. Una camarera se acercó con una sonrisa algo forzada. «¿Qué desean ordenar?» «Café solo», respondió Alejandro sin desviar la mirada de Mateo. «Solo un vaso de agua para mí», dijo Isabel con voz fatigada. Cuando la camarera se alejó, el silencio se tornó incómodo. Alejandro notó que Isabel evitaba sus ojos. Se aclaró la garganta y optó por iniciar con algo menos punzante, antes de demandar respuestas más lacerantes. «¿Por qué el refugio?», preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. «¿Es donde resides?». Isabel negó con la cabeza. «No, vivo en un modesto piso a unas manzanas, pero colaboro como voluntaria. Les enseño a las madres a gestionar trámites, a cuidar a sus bebés». Hizo una pausa y bajó la mirada. «Intento que no se sientan abandonadas». Alejandro sintió un nudo en el estómago. La noción de que su hijo hubiera nacido en condiciones tan precarias, cuando él podía haberle proporcionado todo, lo llenó de una rabia sorda que no supo a quién dirigir. «Cuando supe que estaba embarazada, quise localizarte», añadió ella en un susurro. «¿De veras?», preguntó él con ironía, «porque desde mi perspectiva parecías haberte evaporado sin una nota, sin un mensaje, nada». Isabel se encogió de hombros y exhaló un suspiro. Mateo se removió en el asiento emitiendo un quejido suave. Ambos callaron hasta que volvió a conciliar el sueño.
No fue tan sencillo como imaginas, dijo por fin. Sus ojos centelleaban por las lágrimas contenidas. Elena se ocupó de eso. Alejandro sintió un frío recorrerle el pecho. El nombre cayó entre ellos como una losa. Elena, repitió en voz baja. Sí, la misma, la que se presentaba como tu prometida, la que aparecía contigo en todas las fotos de los eventos. Alejandro se frotó la frente incrédulo. Tras la partida de Isabel, Elena había invadido su vida con su presencia constante y su afecto calculado, pero nunca sospechó que ella tuviera que ver con la desaparición de Isabel. ¿Qué tiene que ver Elena con esto? Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, como si cada palabra le costara un esfuerzo colosal. El día que fui a tu oficina a contarte lo del embarazo, ella me interceptó en el lobby. Me mostró fotos de ustedes juntos, fotos en las que parecían comprometidos. Me dijo que tú ya habías planeado un futuro con ella, que no había espacio para mí ni para un hijo en tu vida. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Eso fue después de que te fueras, murmuró. Meses después, no según la fecha del diario que sostenía en la foto, replicó Isabel con un tono que mezclaba dolor y agotamiento. Sacó su móvil del bolso, buscó algo con dedos temblorosos y le mostró la pantalla. Alejandro leyó la fecha en la imagen y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 4 meses antes de que ella desapareciera. Esto no puede ser cierto, balbuceó. También tenía emails y mensajes, agregó Isabel apartando la mirada. Me amenazó con arruinar mi trayectoria si osaba buscarte. Dijo que tenía los contactos y el influjo para lograrlo. Alejandro se recostó en la silla y exhaló largamente. No podía creer que hubiera sido tan ciego, que nunca se hubiera cuestionado por qué Isabel se había ido sin explicación. ¿Por qué no insististe?, preguntó con voz más suave, aunque su corazón latía desbocado. ¿Por qué no volviste a buscarme? Isabel se llevó una mano a la frente y se frotó los ojos. Porque creí que me habías olvidado, respondió sin mirarlo. Cada revista, cada periódico mostraba tu vida impecable con Elena. ¿Qué me quedaba? ¿Suplicar? ¿Arrastrarme? La camarera regresó con las bebidas y se retiró en silencio, percibiendo la tensión en la mesa. Alejandro sorbió su café sin percibir su sabor. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin con tono casi resignado. No lo sé, susurró Isabel. No esperaba que aparecieras hoy. Alejandro miró de nuevo a Mateo, que dormía plácido, ajeno a todo. Sintió un impulso irrefrenable de cargarlo, de verificar por sí mismo que era real. ¿Puedo?, preguntó con un gesto hacia el bebé. Isabel lo miró durante segundos que parecieron eternos. Finalmente asintió y levantó a Mateo con cuidado. Alejandro extendió los brazos y lo recibió con un hormigueo en la piel. El calor de ese cuerpecito lo desarmó. «Hola, pequeño guerrero», murmuró, incapaz de contener una sonrisa. Mateo abrió un ojo y lo observó con curiosidad antes de cerrarlo de nuevo. Por un instante nada más existía. Ni Elena, ni los meses perdidos, ni las falsedades. Solo ese niño y la certidumbre de que era suyo. Isabel suspiró recostándose en el respaldo de la silla. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó en un murmullo. Alejandro levantó la mirada sintiendo que algo en él mutaba. «Lo primero es reconocerlo legalmente», respondió con voz firme. «Y después, indagar qué más te hicieron creer». Isabel no replicó, solo desvió la vista hacia la ventana donde el sol se ponía gradualmente. En ese momento, Alejandro tomó una decisión muda. Pase lo que pase, no permitiría que nadie volviera a separarlos, ni a ella ni a su hijo. Y hablando de decisiones que cambian vidas, si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo un secreto puede alterar todo, imagina por un segundo qué harías si te encontraras en el lugar de Alejandro o Isabel. ¿Perdonarías o huirías? Comparte tu respuesta en los comentarios abajo, algo como «yo perdonaría porque» o «huiría para». Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos que te hacen cuestionar lo inesperado de la vida. Continuemos con la historia. El cielo comenzaba a oscurecerse sobre Barcelona cuando Alejandro estacionó frente al edificio donde Isabel residía. Durante el trayecto entero, el silencio fue tan denso que casi se podía palpar.
Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella desviaba la vista hacia la ventana, mientras él se enfocaba en no dejar filtrar la furia o la aflicción en su voz si llegaba a hablar. Mateo iba en su asiento trasero, despierto, observando con curiosidad cada movimiento y emitiendo algún gorjeo que rompía por segundos esa tensión insoportable. Isabel abrió la puerta con manos que apenas respondían. Se inclinó para desabrochar el cinturón del portabebés y alzó a Mateo con un gesto tan rutinario que Alejandro comprendió cuántas veces ya había realizado ese gesto sola, sin nadie a su lado. Pensar en todos los días y noches que ella había pasado sin respaldo, criando a su hijo en un piso humilde, mientras él se convencía de que lo habían abandonado, le generó un vacío que no recordaba haber sentido jamás. «No es necesario que subas», murmuró Isabel apenas volviendo el rostro hacia él. Alejandro descendió del coche y rodeó la parte trasera. La miró de frente con una serenidad que no sentía en absoluto. «Quiero subir», afirmó con voz resuelta, sin dejar margen a dudas. «Necesito conocerlo, saber qué le agrada, cómo duerme, si tiene alguna alergia. Quiero saberlo todo». Ella apretó los labios como si esas palabras la conmovieran y la atemorizaran a la vez. Bajó la mirada hacia Mateo, que se metía el puño en la boca mientras la contemplaba con absoluta confianza. Fue ese gesto el que pareció decidirla. «Está bien», concedió al fin en un susurro, «pero no esperes que sea sencillo». «No lo espero», respondió él mientras cerraba la puerta del coche. El edificio carecía de ascensor, las paredes estaban descascarilladas y en las escaleras se acumulaba polvo. Alejandro caminó detrás de ella cargando 2 bolsas con pañales, un paquete de toallitas húmedas y un juguete que había adquirido en una parada rápida en el camino, incapaz de llegar con las manos vacías. Cada escalón que ascendía se sentía como una confirmación de lo mucho que había estado ausente. Al llegar al 4º piso, abrió la puerta de su piso. Alejandro se detuvo un instante en el umbral intentando procesar la imagen. El espacio era reducido, pero todo estaba ordenado. En una esquina, un cambiador improvisado con una manta doblada sobre una cómoda. En el suelo, un par de sonajeros y una alfombra de juegos con colores ya desvaídos. Sobre un estante, había un tarro con fórmula y un par de biberones esterilizados. La vida que Isabel había construido en solitario. «Pasa», dijo ella con un suspiro que fusionaba fatiga y resignación. «Puedes dejar las bolsas allí». Alejandro avanzó hasta el sofá depositando todo con cuidado. Miró alrededor intentando absorber cada detalle como si eso le permitiera recuperar el tiempo perdido. Isabel acomodó a Mateo sobre una manta en el piso. El niño comenzó a patalear entretenido con un peluche que parecía conocer bien. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Isabel mientras recogía un babero del suelo. Él asintió aproximándose con cierta timidez. Al inclinarse para tomar al bebé, sintió un cosquilleo que le recorrió desde la nuca hasta el pecho. Mateo lo miró con los ojos muy abiertos, sin miedo, como si aceptara su presencia de inmediato. Alejandro lo alzó con delicadeza, sosteniendo su cabeza con la mano izquierda, igual que había visto hacer a tantas madres en la televisión y que ahora comprendía que requería práctica. «Hola, pequeño guerrero», murmuró intentando sonreír aunque la voz se le quebraba. «Soy tu papá». Isabel se sentó al borde del sillón observándolo todo sin atreverse a interrumpir. Durante un par de minutos nadie dijo nada. Alejandro mecía con suavidad al bebé, que parecía fascinado con el brillo del reloj en su muñeca. Fue ella quien rompió el silencio. «Tiene problemas con los gases», comentó en voz baja. «Después de cada toma hay que ponerlo sobre el hombro y darle palmaditas». Alejandro asintió como si recibiera instrucciones cruciales para una misión imposible. «¿Y toma fórmula todo el tiempo?». «Sí», se interrumpió bajando la mirada. «No pude amamantarlo como deseaba». Alejandro la miró sorprendido por la tristeza en su voz. «Estás haciendo un trabajo extraordinario», dijo con honestidad. Isabel se frotó la frente incómoda. «No tienes que decirlo solo por cortesía», respondió en un murmullo. «No lo digo por eso», insistió él sin apartar la vista de Mateo. «Lo digo porque es verdad». El bebé soltó un quejido y se removió reclamando atención. Alejandro lo apoyó con torpeza sobre su hombro y empezó a darle palmaditas suaves. Al cabo de unos segundos, un pequeño erupto rompió el silencio, arrancando una risa breve de ambos. Por primera vez en mucho tiempo, compartieron un momento que no estaba teñido de reproches.
¿Te parece si regreso mañana?, preguntó él mientras volvía a acomodar a Mateo entre sus brazos. Isabel respiró profundo antes de contestar. «Puedes venir si lo deseas», dijo al fin. «Pero no sé si estoy lista para...» Se quedó callada, incapaz de terminar la frase. «No te estoy pidiendo nada más», aseguró Alejandro. «Solo quiero conocerlo y que él me conozca a mí». Ella asintió, aunque su mirada seguía cargada de desconfianza. «Hoy ha sido demasiado», murmuró mientras recogía el peluche que había caído al suelo. «Lo sé», respondió él con voz serena, «pero gracias por permitirme entrar». Isabel tomó al bebé con delicadeza cuando Alejandro se lo ofreció. Mateo se acomodó en sus brazos y cerró los ojos casi al instante. Durante unos segundos, Alejandro contempló esa escena como si fuera un espectador de su propia vida, dándose cuenta de cuánto había cambiado en apenas unas horas. «Voy a buscar un abogado», dijo finalmente. «Quiero reconocerlo legalmente y asegurarme de que no le falte nada». Isabel alzó la vista sorprendida. «¿Tan rápido?» «No pienso esperar más tiempo del que ya perdí», respondió con firmeza. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era tan hostil como antes. Alejandro se acercó a la puerta, la abrió y antes de salir giró para virar la última vez. «Mañana vendré temprano. Si necesitas algo, llámame», dijo con un tono que no admitía discusión. Isabel solo asintió, sosteniendo con más fuerza a Mateo contra su pecho. Cuando la puerta se cerró tras él, respiró por primera vez en toda la tarde. La certeza de que nada volvería a ser igual se afianzó en su pecho como un presentimiento que la asustaba y a la vez le devolvía algo que creía perdido: esperanza. Alejandro pasó la noche en su ático, pero apenas logró conciliar el sueño. La mente no dejaba de darle vueltas a la imagen de Mateo dormido en brazos de Isabel, a las palabras que ella le había confesado en el café, a las dudas que lo devoraban por dentro. Se levantó antes del alba, deambuló por la sala, repasando mentalmente cada detalle que recordaba de su relación con Isabel. Una y otra vez se preguntaba cómo había sido tan ingenuo para no notar que Elena manipulaba cada paso suyo. Apenas despuntó el sol, tomó su teléfono y marcó el número de su abogado de confianza, Carlos Mendoza. Era un hombre meticuloso, discreto y con la paciencia suficiente para soportar los arrebatos de ansiedad de sus clientes. «Carlos, soy Alejandro», dijo apenas oyó la voz al otro lado. «Necesito que vengas a mi oficina cuanto antes, es urgente». «¿Sucedió algo?», preguntó el abogado con esa voz calmada que tanto irritaba como tranquilizaba. «Sí», respondió él mientras miraba por la ventana. «Necesito iniciar un proceso de reconocimiento de paternidad y también quiero que prepares todo lo necesario para asegurar la custodia compartida. ¿La madre está de acuerdo?». Carlos se quedó un momento callado. «Aún no lo hemos hablado en detalle, pero no quiero perder más tiempo. Ella me ocultó que tenía un hijo, pero lo hizo porque la amenazaron». «Entiendo. Nos vemos en una hora», respondió Carlos antes de colgar. Alejandro se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. El cansancio se le acumulaba en los hombros, pero una parte de él sentía que por fin estaba haciendo lo correcto. Esa mañana no tenía reuniones importantes, así que se permitió tomar un café en silencio antes de partir. Mientras bebía, su mente se llenó de recuerdos que creía olvidados: el primer viaje con Isabel, la noche en que ella le contó que soñaba con formar una familia, los meses de felicidad que parecían tan lejanos. Al llegar a la oficina, Carlos ya lo esperaba con un portafolio repleto de documentos. Se sentaron frente a frente y Alejandro relató todo desde el inicio: el refugio, el bebé, la confesión de Isabel, las amenazas de Elena. Cada palabra parecía más increíble que la anterior. «No voy a permitir que esto quede impune», dijo al final con la voz cargada de determinación. «Quiero que quede constancia de que es mi hijo y quiero que Elena asuma las consecuencias de lo que hizo». «Tendrás que reunir pruebas», respondió Carlos revisando sus notas. «¿Tienes algo que confirme que hubo coacción?». «Isabel tiene mensajes en su teléfono, correos, fotos, y yo puedo solicitar registros de seguridad en mi empresa. Si ella fuera a buscarme y Elena la detuvo, tiene que haber cámaras que lo grabaron». «Bien, empezaremos por eso. Mientras tanto, prepararé la documentación para la prueba de ADN y la solicitud de reconocimiento». El abogado se inclinó hacia él. «Pero debo preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a enfrentar todo lo que esto implica? ¿La prensa, los rumores, las demandas?». Alejandro apretó la mandíbula antes de contestar. «No me importa nada de eso. Lo único que me importa es mi hijo». Carlos asintió con respeto. «Entonces vamos a hacerlo bien», dijo mientras sacaba un formulario. «Firma aquí y yo me encargo de lo demás».
Mientras Alejandro estampaba su firma, sintió que cada trazo del bolígrafo sobre el papel era un compromiso que no pensaba romper. Cuando todo estuvo listo, Carlos se despidió con un apretón de manos firme. «Te mantendré informado». Antes de que el abogado saliera, hizo una pausa. «Si quieres mi consejo, habla con Isabel antes de que ella lo escuche de otra persona». «Eso planeo», respondió levantándose de la silla. Esa tarde, mientras regresaba en el coche hacia el edificio de Isabel, notó que su corazón latía con fuerza. No era solo nerviosismo, era la certeza de que cada decisión que tomara a partir de ahora marcaría el futuro de su hijo. Cuando llegó, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Subió los 4 pisos por la escalera, respirando hondo antes de llamar a la puerta. Isabel abrió con Mateo en brazos. El niño estaba vestido con un pijama verde claro cubierto de dibujos de animalitos. Al ver a Alejandro, balbuceó un sonido alegre que le estrujó el pecho. «No esperaba que vinieras tan temprano», dijo ella con voz suave. «Necesitaba verte», respondió él tragando saliva. «¿Podemos hablar un momento?» Isabel asintió, haciéndose a un lado para que pasara. El piso estaba en penumbra, con las cortinas apenas corridas. Alejandro se acercó al sillón, pero no se sentó. «Hoy estuve con mi abogado», empezó sin rodeos. «Voy a reconocer legalmente a Mateo como mi hijo. Quiero que quede claro que asumo mi responsabilidad». Isabel lo miró sin parpadear. Durante unos segundos no dijo nada. Después soltó un suspiro largo, como si liberara con él una parte del miedo que cargaba. «No esperaba menos de ti», murmuró, aunque se interrumpió un instante. «Aunque tengo miedo de todo lo que pueda venir». «Yo también», admitió él bajando la mirada, «pero no pienso permitir que nadie más nos manipule, ni a ti, ni a mí, ni a Mateo». Isabel caminó hasta el cambiador y depositó al bebé con cuidado. Cuando volvió a girar hacia Alejandro, sus ojos brillaban con un cansancio profundo. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó cruzando los brazos. «Que durante meses me pregunté si estaba haciendo lo correcto al desaparecer, si debía regresar a buscarte, y cada vez me convencía de que era inútil, que habías seguido con tu vida». Alejandro sintió que algo le ardía en la garganta. «Yo también creí que tú ya no querías saber nada de mí», respondió en un susurro, pero estaba equivocado. Se quedaron mirándose en silencio. Mateo soltó un pequeño quejido que rompió la tensión. Isabel caminó hacia el bebé y lo cargó otra vez. Al volver junto a Alejandro, se detuvo tan cerca que podía sentir su respiración. «No sé si pueda perdonarte todo tan rápido», confesó con un hilo de voz, «pero quiero intentarlo». Él asintió conteniendo las emociones que amenazaban con desbordarse. «Es suficiente con que lo intentes», respondió. Mateo se acomodó en los brazos de su madre y cerró los ojos con un suspiro de satisfacción. Por primera vez, Alejandro sintió que ese pequeño espacio era un lugar al que pertenecía. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado y un aire cargado de humedad. Alejandro despertó con la sensación de no haber dormido más de un par de horas, pero a pesar del cansancio, se levantó con determinación. Se duchó, revisó su agenda y canceló todas las reuniones que tenía programadas para ese día. Aquella vez, nada era más importante que ocuparse de su hijo y de Isabel. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del vestidor. Por primera vez en mucho tiempo, no le importó que su traje no fuera perfecto ni que su corbata no combinara a la perfección con los zapatos. Era como si de pronto todas esas formalidades que siempre había valorado tanto hubieran perdido sentido. Mientras se acomodaba el saco, recordó la expresión de Mateo al mirarlo la noche anterior, esos ojos que parecían buscar algo familiar, y comprendió que a partir de ahora su vida iba a girar en torno a ese niño que apenas conocía, pero que ya era su razón para levantarse cada mañana. A media mañana llegó al edificio de oficinas donde Elena trabajaba como directora de Relaciones Públicas. Estacionó frente a la entrada principal y respiró hondo antes de bajar del coche. No le temblaba el pulso, pero sentía una presión intensa en el pecho, como si su corazón estuviera preparado para todo lo que pudiera suceder. Subió en el ascensor hasta el piso superior. Las puertas se abrieron con un pitido suave y un aroma a perfume costoso le llenó la nariz. Elena estaba al final del pasillo, detrás de un escritorio de cristal, revisando unos documentos con expresión concentrada. Cuando levantó la vista y lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa calculada. «Alejandro», dijo levantándose, «no esperaba verte por aquí. ¿A qué debo el honor?»
Él se acercó con pasos firmes y dejó sobre su escritorio una carpeta gruesa. «A que se acabaron tus mentiras», respondió con voz tan serena que ella parpadeó desconcertada. «¿De qué estás hablando?», preguntó Elena arqueando una ceja. «De que ya sé todo», dijo Alejandro mientras se cruzaba de brazos. «Sé que interceptaste a Isabel, que la amenazaste y que manipulaste la información para separarnos». Por un momento, la máscara de Elena se quebró. Bajó la mirada a la carpeta y luego volvió a levantarla con los labios tensos. «Tú no entiendes cómo funciona este mundo», dijo con un susurro afilado. «Hice lo necesario para proteger tu reputación y tu carrera. Ella era una distracción». «No me hables como si fuera un niño», respondió Alejandro con calma contenida. «No estabas protegiendo nada, solo querías asegurarte de que nunca volviera a verla». Elena inhaló hondo, buscando recuperar el control de su expresión. «Y dime ahora, ¿qué planes hacer? ¿Arruinarme?» «No necesito arruinarte», respondió él con un tono que no admitía réplica. Solo quiero que sepas que si vuelves a acercarte a Isabel o a mi hijo, haré públicos todos estos documentos y te aseguro que no te quedará ni un cliente dispuesto a confiar en ti. Elena abrió la carpeta con manos tensas. Dentro había copias de los correos electrónicos donde amenazaba a Isabel, fotografías de la cámara de seguridad del lobby y registros de llamadas. Por un instante, su rostro perdió toda la altanería que solía exhibir. «Estás cometiendo un error, Alejandro», murmuró cerrando la carpeta. «Ella no es la mujer que crees, y tú no eres la amiga que fingías ser». Respondió con frialdad. Esta conversación se terminó. Se giró para marcharse, pero antes de dar el último paso se volvió un momento. «Por cierto», añadió con voz baja, «Mateo es mi hijo, y aunque hayas intentado que nunca lo conociera, ahora pienso luchar por él hasta el final». Elena no respondió. Se quedó de pie con las manos apoyadas sobre el escritorio y los labios apretados en una línea pálida. Alejandro salió del despacho sin mirar atrás. Cuando llegó a su coche, soltó un suspiro que no supo si era de alivio o de agotamiento. Encendió el motor y marcó el número de Isabel. Tardó un poco en contestar y cuando lo hizo, su voz sonaba adormilada. «Sí, soy yo», respondió él. «Ya hablé con ella. Quería que lo supieras». «¿Y qué dijo?» «Lo de siempre, que todo lo hizo por mi bien», contestó con un leve sarcasmo. «Pero ya no tiene ningún poder sobre nosotros». Al otro lado de la línea hubo un silencio largo. «Gracias», dijo Isabel al final, «por no rendirte». «No pienso rendirme», respondió él. «¿Estás en casa?» «Sí, Mateo acaba de dormirse». «Voy para allá», dijo y colgó antes de que ella pudiera negarse. Cuando llegó al piso, Isabel abrió la puerta con Mateo en brazos. El bebé tenía las mejillas sonrojadas y los párpados pesados de sueño. Alejandro entró sin pedir permiso y se quedó mirándolos como si necesitara grabar esa imagen en su memoria. ¿Puedo?, preguntó extendiendo los brazos hacia el niño. Isabel lo miró con desconfianza, pero después de un instante le entregó al pequeño. Mateo se acomodó contra su pecho con un suspiro, y Alejandro sintió que todo lo que había hecho en las últimas horas cobraba sentido. «Él no tiene la culpa de nada», dijo con un hilo de voz mientras acariciaba la espalda del bebé. «Y tampoco tú». Isabel se sentó en el borde del sillón. Sus hombros temblaban de cansancio. «No sé si algún día pueda perdonarte por todo», admitió con la mirada fija en sus manos. «Pero quiero creer que lo que dices es verdad». «Te lo demostraré», respondió él alzando la mirada, «cada día, si es necesario». Mateo se movió un poco y abrió los ojos como si buscara su voz. Alejandro le sonrió y pensó que pase lo que pase, ya no permitiría que nada volviera a separarlos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva para los tres. Cada mañana, Alejandro llegaba temprano al piso con alguna bolsa de víveres, ropa de bebé o pañales, y Isabel lo recibía con una mezcla de desconfianza y resignación. A veces, cuando creía que él no la miraba, dejaba escapar una sonrisa cansada al verlo balbucear con Mateo o intentar preparar un biberón sin que todo terminara en desastre.
Una tarde, mientras Mateo dormía en su cuna, Isabel se sentó en la mesa de la cocina sosteniendo una taza de té entre las manos. Alejandro estaba frente a ella, revisando unos papeles que Carlos le había entregado esa mañana, el reconocimiento de paternidad y el acuerdo de custodia compartida que ambos tendrían que firmar pronto. «¿Sabes?», dijo ella rompiendo el silencio. «Nunca imaginé que volvería a verte así, tan...» Se interrumpió buscando la palabra. «Tan... comprometido con todo». Alejandro alzó la mirada dejando los documentos sobre la mesa. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió con voz tranquila. «Durante demasiado tiempo pensé que había perdido todo contigo, y ahora sé que no fue culpa tuya». Isabel apartó la vista como si le costara sostenerle la mirada. «No es tan simple», murmuró. «Aunque ahora sé la verdad, todavía hay cosas que...» Hizo una pausa y suspiró. «Cosas que duelen». «Lo sé», dijo él. «No espero que confíes en mí de un día para otro, pero quiero que sepas que no pienso irme». Un llanto breve interrumpió la conversación. Isabel se levantó con rapidez y fue al dormitorio. Cuando volvió, llevaba a Mateo en brazos. El niño parpadeaba medio dormido y se acomodó en su pecho con un suspiro. «Creo que ya empieza a notar cuando no estoy cerca», comentó ella con una sonrisa leve. Alejandro se levantó despacio y caminó hacia ellos. Acarició con suavidad la cabeza del bebé y por un segundo sus manos rozaron las de Isabel. Ninguno apartó la mano de inmediato. «Quiero que sepa que puede contar conmigo», dijo él en un susurro, «que siempre voy a estar aquí». Isabel cerró los ojos un momento. Cuando volvió a abrirlos, su expresión era más serena. «Vamos a intentarlo», respondió con voz baja, «pero paso a paso». «Paso a paso», repitió Alejandro. Esa noche, cuando salió del piso, se quedó un momento en el pasillo respirando hondo. Sintió que por primera vez en años estaba empezando algo que valía la pena. Mientras bajaba las escaleras, se dijo que no importaba cuánto costara recuperar la confianza de Isabel. Si al final de todo eso podía mirar a su hijo sin sentir culpa, todo el esfuerzo habría valido la pena. Los días se hicieron semanas. La relación con Isabel avanzaba con cautela, como un camino que ambos transitaban con miedo a pisar en falso. Algunas tardes, cuando Alejandro llegaba con alguna compra o un juguete nuevo, ella se limitaba a sentir agradecida, pero reservada. Otras veces, lo invitaba a quedarse un rato más, a cenar algo sencillo mientras Mateo dormía. Una tarde de sábado, Alejandro llegó con una caja en las manos. Isabel lo miró con curiosidad mientras él la dejaba sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó ella sin atreverse a abrirla. «Un regalo», respondió, «para ti». Isabel dudó un momento antes de levantar la tapa. Dentro había un álbum de fotos vacío, con la tapa de cuero y el nombre de Mateo grabado en letras doradas. «Pensé que podríamos llenarlo juntos», explicó él, «para que algún día sepa que aunque las cosas no fueron fáciles, siempre lo amamos». Isabel pasó los dedos por la cubierta conteniendo las lágrimas. «Es hermoso», murmuró. «Gracias». Esa noche, mientras cenaban, Isabel se atrevió a mirarlo de frente durante varios minutos. No dijo nada, pero Alejandro entendió que algo estaba cambiando entre ellos, una grieta en el muro que los separaba. Semanas después llegó el día de la firma de los papeles. Estaban en la oficina de Carlos. Alejandro firmó primero con mano firme, sintiendo que ese trazo era un acto de justicia. Isabel lo hizo después, sin levantar la vista del documento. Cuando terminaron, Carlos se puso de pie y les dio la mano a ambos. «Felicitaciones», dijo con una sonrisa discreta. «Ahora todo está en orden». Al salir de la oficina, Isabel se quedó de pie en la acera, respirando hondo. Alejandro la miró con respeto, sin atreverse a decir nada. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Quieres venir a casa?», preguntó con un susurro. «Mateo está con mi vecina. Pensé que podríamos cenar tranquilos, sin interrupciones». Alejandro sintió que algo se encendía en su pecho. «Me encantaría», respondió con voz suave. Esa noche cenaron pasta con salsa sencilla y compartieron una copa de vino.
Por primera vez hablaron de cosas que no tenían que ver con reproches ni culpas, de sus días, de los avances de Mateo, de planes sencillos como llevarlo al parque. Cuando Alejandro se despidió, Isabel lo acompañó hasta la puerta y antes de que saliera, apoyó una mano sobre su brazo. «Gracias», dijo en un susurro. «Gracias por darme la oportunidad», respondió él mirándola con sinceridad. Mientras caminaba hacia el coche, Alejandro sintió que aquel era el principio de algo distinto, algo que no podía nombrar aún, pero que se parecía mucho a la paz. Y aunque sabía que quedaba mucho camino por recorrer, también comprendía que no importaba cuántos pasos hicieran falta. Mientras siguiera luchando por su hijo y por Isabel, todo habría valido la pena. ¿Qué te ha parecido esta historia llena de giros inesperados y redención? Si te ha tocado el corazón o te ha hecho pensar en las segundas oportunidades, únete a nuestra familia suscribiéndote al canal. Imagina que cada suscripción es como abrir una puerta a más relatos que inspiran y emocionan, justo como este. Cuéntanos en los comentarios tu parte favorita. Comparte una historia personal similar si has vivido algo así en tu vida y dinos qué lección te llevas de este video. Si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesita un recordatorio de que el amor y la verdad siempre encuentran su camino. Nos vemos en la próxima historia que te dejará sin aliento.